Le pedí a mi hija que compartiera su boda con su hermana embarazada, y jamás me perdonó. Nunca imaginé que un día de tanta alegría pudiera convertirse, tiempo después, en el inicio de un conflicto que aún me pesa en el pecho. Soy madre de 2 hijas, Laura, la mayor, y Ana, la menor. Las 2 son tan distintas que a veces me cuesta creer que crecieron bajo el mismo techo. Laura siempre fue organizada, meticulosa, soñadora de grandes metas. Ana, en cambio, es más libre, más impulsiva, más de dejarse llevar por lo que siente en el momento. Recuerdo claramente aquella tarde en que Laura llegó a casa con una sonrisa que iluminaba toda la sala. Traía en sus manos una pequeña caja de terciopelo y sin necesidad de decirlo, supe lo que significaba. La abrí con ella y ahí estaba, un anillo sencillo pero precioso, símbolo de que pronto emprendería una nueva etapa en su vida. Mamá, me dijo casi sin poder contener las lágrimas, Pedro me pidió matrimonio, y le dije que sí. La abracé con todas mis fuerzas. Sentí que mi corazón se inflaba de orgullo y nostalgia. Mi niña, que alguna vez se aferraba a mi mano para cruzar la calle, ahora estaba dando pasos firmes hacia su propia familia. Pensé en cómo sería verla vestida de blanco en el vals, en los invitados, en todo lo que implicaba un día tan importante. Durante esa semana, la casa estuvo llena de entusiasmo. Laura hablaba sin parar de vestidos, flores, menús y lugares para la ceremonia. Yo la escuchaba, la aconsejaba y trataba de imaginarlo todo con ella. Ana, aunque callada, parecía compartir la emoción de su hermana. Hasta que pocos días después, la noticia que cambiaría el rumbo de todo llegó como un rayo en un cielo despejado. Estaba preparando la cena cuando Ana, con un gesto nervioso, me pidió que nos sentáramos a hablar. Mamá, necesito contarte algo, dijo bajando la mirada. Su voz temblaba, y yo ya sospechaba lo que venía. Tomó aire y continuó. Estoy embarazada. Por un momento el silencio se apoderó de la cocina. La cuchara que tenía en la mano cayó dentro de la olla y el vapor me golpeó en la cara, pero no lo sentí. Lo único que podía hacer era mirar a mi hija menor, esa niña que todavía veía frágil, confesando que llevaba una nueva vida dentro de sí. No supe qué decir. La abracé como había hecho con Laura días antes, pero en mi interior se mezclaban sentimientos contradictorios, alegría, miedo, preocupación, sorpresa. ¿Y el padre? Pregunté con voz suave. Julián, estamos juntos, mamá. No fue planeado, pero quiero tener a mi bebé. Me quedé sin palabras. Por un lado, quería apoyarla, darle fuerzas, mostrarle que estaría a su lado. Por otro, no podía dejar de pensar en cómo esta noticia afectaría a Laura, que estaba en plena planificación de su boda. Esa noche apenas pude dormir. Mis pensamientos iban y venían, 2 noticias inmensas, 2 momentos cruciales en la vida de mis hijas, cayendo al mismo tiempo. Yo solo quería ser una madre justa, pero desde ese día supe que equilibrar las emociones de ambas sería más difícil de lo que jamás había imaginado. Pasaron algunos días desde el anuncio de Ana, y aunque yo trataba de mantener la calma, sabía que en cualquier momento tendría que enfrentar la realidad, hablar con Laura. No podía ocultarle algo tan importante, pero también temía que su alegría se viera opacada. La oportunidad llegó una tarde cuando Laura vino a mostrarme fotos del lugar donde quería hacer la ceremonia. Ana estaba en su habitación descansando, y yo sentía un nudo en el estómago. «Mamá, ¿te imaginas?», decía Laura emocionada, pasando las fotos en su celular. Todo blanco con flores naturales, una entrada espectacular. Quiero que sea el día más feliz de mi vida. La miraba y asentía, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Finalmente respiré hondo y decidí hablar. Laura, cariño, hay algo que necesito contarte. Ella me miró, aún con la sonrisa en los labios. ¿Qué pasa? Tu hermana, Ana, está embarazada. El gesto de felicidad en su rostro se borró al instante, como si hubiera apagado la luz de una lámpara. ¿Qué? Preguntó incrédula. Sí, hija. Me lo dijo hace unos días. Ella está asustada, pero también ilusionada. Laura dejó el teléfono a un lado y me miró fijamente. Mamá, ¿y por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no me lo dijo ella? Porque no sabía cómo hacerlo, Laura. Ten paciencia con ella, está vulnerable. Laura guardó silencio un momento, luego resopló con fuerza. Perfecto. Justo ahora, cuando su voz se quebró. Mamá, yo quiero que mi boda sea especial, única. No quiero que nadie me robe el protagonismo. La entendía, lo juro que sí. Pero también pensé en lo complicado que sería organizar 2 grandes celebraciones casi al mismo tiempo. Fue entonces que, sin medir bien mis palabras, solté la idea que llevaba rondando en mi cabeza desde aquella noche. Hija, estaba pensando que quizá podrían compartir la celebración. Hacer una boda y, de alguna manera, incluir el embarazo de tu hermana. Sería práctico, menos gastos, menos problemas y la familia podría celebrar todo junto. El silencio que siguió fue devastador. Laura me miraba con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Me estás pidiendo que comparta mi boda con el embarazo de Ana?, dijo finalmente alzando la voz.
No es así, Laura. Solo quiero que ambas se sientan apoyadas, que la familia esté unida. No, mamá. Golpeó la mesa con la mano. Esto es mi momento, ¿lo entiendes? El mío. Ana decidió su vida, ella eligió esto. Yo llevo soñando con mi boda desde que era una niña. ¿Y ahora me pides que lo mezcle con un embarazo? Es absurdo. Me quedé callada, sintiendo como mi propuesta, que en mi mente sonaba práctica y conciliadora, había herido a mi hija profundamente. Laura, no lo digo para quitarte nada, intenté explicarme. Claro que sí. Siempre lo mismo. Siempre cediendo por Ana. ¿Y yo? ¿Cuándo soy yo la prioridad, mamá? Sus palabras me atravesaron como cuchillos. En ese instante comprendí que quizá había abierto una herida mucho más grande de lo que pensaba. Esa noche, mientras veía mi reflejo en el espejo, me pregunté si había cometido el peor error de mi vida al hacer esa petición imposible. Los días posteriores a aquella conversación fueron un verdadero tormento. Laura apenas me dirigía la palabra. Sus visitas a la casa se volvieron escasas y cuando venía, todo eran respuestas cortas, frías, como si cada palabra estuviera medida para recordarme su disgusto. Yo intentaba acercarme, pero sus ojos, cargados de reproche, me mantenían a distancia. Una tarde la llamé por teléfono, con la esperanza de suavizar las cosas. Laura, hija, ¿podemos hablar? Le pedí con voz suave. No tengo nada que hablar, mamá. Ya me quedó claro lo que piensas. No es así, Laura. Solo intentaba encontrar una solución que... ¿Una solución? Me interrumpió con tono irónico. ¿Y qué problema había, mamá? ¿Que tu hija mayor se iba a casar y por fin iba a tener su propio momento? ¿Ese era el problema que había que resolver? Me quedé en silencio. Sentí como se me hacía un nudo en la garganta. Laura, yo solo quiero que ambas sean felices. Pues felicidades, porque conseguiste justo lo contrario. Colgó sin darme oportunidad de responder. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Esa noche recordé tantas cosas, como cuando Laura era niña y me pedía que la mirara en cada festival escolar, solo a ella. Yo siempre aplaudía fuerte, pero también estaba pendiente de Ana, que era más tímida y se escondía detrás de las demás niñas. ¿Acaso Laura tenía razón? ¿Acaso en mi intento de equilibrar, terminé haciéndola sentir invisible? La culpa me pesaba, pero al mismo tiempo, ¿qué podía hacer? Ana me necesitaba también. Su embarazo no era fácil de digerir, ni para ella ni para Julián, que aún estaba buscando estabilidad económica. ¿Cómo podía yo elegir entre apoyar una boda soñada y un embarazo inesperado? Una tarde Laura vino sin avisar. Entró seria, y antes de que pudiera saludarla, soltó. He decidido que no quiero que vengas a las pruebas del vestido. Me dolió. Ella sabía cuánto esperaba ese momento, acompañarla, mirarla en el espejo vestida de novia. ¿Por qué, hija? Pregunté casi en un susurro. Porque no quiero que intentes meter a Ana en esto también. Ya bastante me quitó con tu brillante idea. Quiero a mi madre conmigo, no a la jueza que reparte todo en partes iguales. Laura, por favor, extendí la mano hacia ella, pero se apartó. No entiendes, ¿verdad? Toda mi vida sentí que debía compartirlo todo con Ana. Los juguetes, la atención, hasta tus abrazos. ¿Y ahora, también mi boda? Me quedé callada. Las lágrimas me ardían en los ojos, porque en el fondo sabía que sus palabras tenían verdad. Siempre intenté ser justa, pero tal vez confundí justicia con equilibrio forzado. Hija, lo siento, atiné a decir. Nunca quise que sintieras eso. Ella me miró con tristeza, pero también con dureza. Es tarde, mamá. Ya lo siento. Y se fue, dejándome una vez más con ese vacío en el pecho, con la sensación de que estaba perdiendo algo mucho más grande que una boda, la confianza de mi propia hija. Mientras con Laura todo era distancia y reproches, con Ana las cosas tampoco resultaban fáciles. Ella se daba cuenta de la tensión y cargaba con una culpa que no le correspondía. La veía caminar por la casa con una mano sobre su vientre, como si ya protegiera a su bebé de un mundo hostil. Una mañana se acercó a mí mientras preparaba café. Su voz sonaba insegura, pero directa. Mamá, ¿por qué le dijiste eso a Laura? ¿Qué cosa, hija? Que compartiéramos la boda. Sus ojos me atravesaban, como pidiendo una respuesta que la liberara de aquella incomodidad. Ana, no lo dije por mal. Solo pensé que sería una manera de que ambas tuvieran su momento, juntas. Pero no lo pedí, mamá, su voz se quebró. Yo nunca quise arruinarle nada a mi hermana. Me quedé en silencio. Tenía razón. Ella no había exigido nada, fui yo quien intentó forzar lo que creía una solución. Lo sé, hija, le respondí al fin, acariciándole el brazo. Fui yo quien lo propuso. No tienes que sentirte culpable. Pero la tiene conmigo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me mira como si le hubiera robado algo. Y yo ya me siento bastante culpable. ¿Culpable de qué? Pregunté tratando de contener la emoción.
De todo, mamá. De estar embarazada tan pronto, de no tener un plan claro, de complicarles la vida a todos. La abracé. Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos, tan vulnerable, tan necesitado de apoyo. En ese instante comprendí que estaba atrapada entre dos fuegos, una hija que se sentía traicionada y otra que se sentía culpable. Y yo, en medio, intentando sostener un puente que se caía a pedazos. Esa misma tarde, Julián vino a visitarnos. Se sentó en la sala, serio, y me dijo: Señora, yo quiero hacerme responsable. Ana y yo vamos a salir adelante. Solo, me preocupa cómo está. Se siente muy mal por lo de su hermana. Lo miré, reconociendo en sus palabras una sinceridad que agradecí. Julián, ella necesita que tú la hagas sentir segura. Lo demás, ya veremos cómo se acomoda. Ana lo escuchaba desde el sofá, acariciando su vientre, y no pude evitar sentir una mezcla de ternura y tristeza. Por la noche Ana me confesó algo más. Mamá, si Laura no quiere que esté en su boda, no voy a ir. ¿Cómo dices eso? La miré sorprendida. No quiero arruinarle su día. Prefiero quedarme en casa. Sentí que el corazón se me apretaba. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Dos hermanas que antes eran inseparables, ahora divididas por mi maldita idea conciliadora. No, hija, le respondí conteniendo las lágrimas. Tú eres su hermana. Ese día deberías estar allí, pase lo que pase. Ella bajó la mirada. Entonces, mamá, tendrás que elegir, porque si voy, será como si estuviera quitándole su lugar. Y si no voy, seré yo quien cargue con el peso. Me quedé sin respuesta. Porque en el fondo sabía que tenía razón, estaba entre la espada y la pared. Y cualquier decisión que tomáramos iba a dejar una herida difícil de sanar. El día de la boda llegó más rápido de lo que imaginaba. Todo lo que debería haber sido ilusión y alegría se sentía empañado por una tensión invisible que se respiraba en el aire. Yo me repetía una y otra vez que todo saldría bien, que el amor de hermanas acabaría imponiéndose, pero en el fondo sabía que estaba siendo ingenua. La iglesia estaba adornada como Laura había soñado, flores blancas, velas encendidas y un coro suave que ensayaba mientras los invitados llegaban. Cuando la vi aparecer con su vestido de novia, sentí un nudo en la garganta. Era hermosa, radiante, pero detrás de su sonrisa había una dureza que solo una madre puede percibir. Ana se sentó en una de las primeras bancas conmigo. Llevaba un vestido sencillo, holgado, que dejaba entrever su incipiente embarazo. Sus manos no se separaban de su vientre como si buscara protección. Algunos invitados la miraban con curiosidad, murmuraban en voz baja. Yo me retorcía en mi asiento. Cuando Laura pasó por el pasillo hacia el altar, nuestras miradas se cruzaron. Fue un instante breve pero suficiente para entenderlo todo, estaba feliz, sí, pero también resentida. Y yo era parte de esa herida. La ceremonia transcurrió sin sobresaltos, aunque cada palabra del sacerdote sonaba en mi cabeza como un recordatorio de lo frágil que era ese momento. Al final, cuando los recién casados salieron, los aplausos y los pétalos de rosa volaron por el aire. Sin embargo, la sonrisa de Laura era contenida, como si le costara mantenerla. La recepción fue aún peor. El salón estaba lleno de risas y música, pero entre nosotras el ambiente era pesado. Los amigos de Laura la rodeaban, celebrando, mientras Ana permanecía a un lado, hablando solo con Julián y un par de tías que se acercaron a felicitarla. En un momento me acerqué a Laura para decirle lo hermosa que estaba. Gracias, mamá, respondió sin mirarme directamente. Laura, por favor, no quiero que este día se recuerde por algo malo. Ella me miró entonces, y con una sonrisa amarga susurró. Ya lo es, mamá. Para mí, ya lo es. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise llorar, pero me contuve. Me acerqué a Ana más tarde, que estaba callada, observando desde la mesa. ¿Estás bien, hija? Pregunté. Sí, mamá. Solo, me siento fuera de lugar. La abracé y al hacerlo sentí la contradicción más grande de mi vida. En mis brazos tenía a la hija que necesitaba consuelo, mientras al otro lado del salón estaba la hija que me reprochaba haberlo quitado. El vals comenzó. Laura y Pedro bailaron, radiantes hacia los demás, pero yo sabía que en su interior había un vacío. Miré alrededor y noté como algunos invitados comentaban lo extraño, que resultaba tener a la hermana embarazada tan presente en la boda. Me ardió la cara de vergüenza, aunque sabía que el error había sido mío. Al final de la noche, mientras todos brindaban, yo me quedé en silencio. La música sonaba, la gente reía, pero dentro de mí había un peso insoportable. Me di cuenta de que aquella boda, tan esperada, nunca sería recordada como el día más feliz de Laura. Y lo peor de todo, yo había tenido parte de la culpa. Han pasado meses desde la boda de Laura y todavía siento el eco de aquella noche en cada rincón de mi memoria. Uno pensaría que con el tiempo las heridas se suavizan, pero en este caso fue distinto, la distancia se volvió más grande, el silencio más doloroso. Laura y Pedro comenzaron su vida de casados, pero conmigo la relación quedó marcada. Me llama poco y cuando lo hace sus palabras son cordiales, nunca cálidas. A veces siento que me trata como a una conocida y no como a su madre.
Cuando le pido vernos siempre hay una excusa, estamos ocupados, tenemos planes, otro día. Sé que es su forma de castigarme, de recordarme que no olvida. Con Ana es diferente. Ella ya está en los últimos meses de embarazo, y aunque ha encontrado en Julián un apoyo constante, sigue viniendo a verme con frecuencia. Yo la acompaño a las consultas médicas, le preparo comida, le recuerdo que no está sola. Agradezco esos momentos, pero también siento un hueco enorme, porque mientras abrazo a una hija, la otra se aleja. He repasado en mi mente una y otra vez aquella conversación, aquella idea absurda de pedirles que compartieran la boda. Me pregunto qué me llevó a decirlo en voz alta. Tal vez el miedo a no poder con todo, tal vez las ganas de ahorrar problemas, o quizás esa vieja costumbre de querer que mis hijas vivieran todo juntas, como cuando eran niñas. Pero olvidé que ya no eran niñas. Olvidé que cada una merecía su espacio, su protagonismo, su propia historia. Recuerdo el día que me encontré con Laura en el supermercado. Fue un encuentro breve, casi incómodo. Ella estaba con Pedro, yo con Ana. Nos saludamos, pero en sus ojos había un muro. Quise preguntarle cómo estaba, si era feliz, pero no me atreví. Su sonrisa educada me dejó claro que no era el momento. Esa noche lloré en silencio. Lloré porque entendí que no hay forma de retroceder el tiempo. Mis intenciones nunca fueron malas, pero las consecuencias sí lo fueron. Y aunque quisiera pedir perdón una y otra vez, sé que hay heridas que no se cierran con palabras. Ana, en cambio, a veces me dice: «Mamá, no te culpes tanto. Laura algún día entenderá». Pero yo no estoy tan segura. Laura llevaba años soñando con su boda, y en lugar de recordarla como un día único, lo vivió con la sombra de mi error. Esa mancha no se borra. Hoy me siento dividida, la abuela emocionada que espera con ansias la llegada de un nieto, y la madre que perdió parte de la cercanía con su hija mayor. Ambas conviven en mí como dos voces que no se reconcilian. Tal vez con el tiempo Laura aprenda a perdonar. Tal vez cuando vea a su sobrino o sobrina, algo se ablande en su corazón. Yo lo espero, lo ruego en mis oraciones. Pero sé que en lo más profundo, ya nada será igual. Y así aprendí la lección más dura: ser madre no siempre significa tomar las decisiones correctas. A veces, incluso con el corazón lleno de amor, se puede destruir aquello que se intenta proteger.